Muy buenos días, queridos hermanos, a todos los que me están viendo del otro lado de la pantalla, ya sean mis hermanos de la Iglesia de la Gracia o quizás alguna otra persona, amigo, hermano, que nos esté visitando por estos medios virtuales. Le doy la más cordial bienvenida, le saludo en el amor del Señor, esperando que esté muy bien ahí en el lugar donde se encuentra, sea su hogar o cualquier otro lugar en el que esté mirando este video, esta transmisión. Eh, Esperamos con mucha ansiedad, con muchas ansias, mejor dicho, el poder vernos nuevamente cara a cara, el poder estar juntos, poder estrechar nuestras manos, darnos un buen abrazo y cantar en un mismo lugar, en un mismo espíritu, a nuestro Señor. Lamentablemente eso no se puede hacer, pero Dios también nos ha permitido utilizar estas herramientas para que en un solo corazón, en un solo espíritu también, a pesar de la distancia, podamos estar conectados en estas horas de la mañana, celebrando por supuesto la victoria de nuestro Señor Jesucristo como cada domingo. Como cada domingo nos reunimos, exaltamos el nombre de nuestro Señor, adoramos su nombre, porque hemos sido rescatados, porque hemos sido lavados por su sangre. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de reunirnos como su iglesia a exaltar su nombre. Hermanos, para dar inicio a esta reunión de celebración, quiero invitarles a que pueda abrir su Biblia junto conmigo y buscar más o menos a la mitad de la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos del Salmo capítulo 1. En la versión Reina Valera lleva por título El justo y los pecadores. Versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bellas promesas, mis hermanos. Qué bellas promesas Dios entrega a aquellos que han puesto su vida en las manos de Cristo. De alguna manera, estas promesas están condicionadas, no son para todos, por supuesto que no, son para aquellas personas que no, para aquel varón, para aquella mujer que no anduvo en consejo de malos, para aquel que no estuvo en camino de pecadores. Mis hermanos, sabemos que constantemente nos estamos equivocando. Sabemos que tenemos muchos de nosotros, si no todos, tenemos un pasado que nos avergüenza, que una vida antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo, que tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos. Y por supuesto que el día de hoy también, muchas cosas, errores que cometemos. Pero mis hermanos, aquellos que perseveran, aquellos que desean con todo su corazón buscar al Señor, andar en sus caminos, y si fallamos, tenemos abogado para con el Padre, nos arrepentimos, volvemos a caer y nos levantamos, Dios nos promete un futuro maravilloso. Dios nos promete un futuro maravilloso de acuerdo a los versículos que acabamos de leer. Que todo, que daremos fruto a nuestro tiempo y que nuestra hoja no caerá y que todo lo que hagamos prosperará. Ese es el fin, mis hermanos, de los cristianos. Si no hemos estado viviendo estas promesas como quisiéramos vivirla, teniendo grandes posesiones, mis hermanos, de esas cosas no nos está prometiendo el Señor, que probablemente algunos de nosotros podamos obtener, pero eso no es el enfoque, sino, mis hermanos, son las bendiciones, las riquezas espirituales, las riquezas de estar cerca de Cristo, de estar cerca de su presencia, cerca de sus atributos, poder contemplarles cada mañana.
y estar cerca, por supuesto, de nuestro gran tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, les invito a que en esta mañana podamos orar para disponer nuestro corazón, para pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que transforme nuestro corazón día tras día, para poder ser aquel varón, aquella mujer que el Salmo describe como hijos de Dios, que podamos cada día crecer en santidad y en sabiduría, por supuesto, para que todo lo que hagamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo prospere. Así es que, mis hermanos, les invito a que podamos cerrar nuestros ojitos para elevar una oración a nuestro Señor. Dios y Padre eterno, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Agradecemos la oportunidad de poder abrir hoy tu palabra y poder leerla y poder alimentarnos de ella, Señor. Esta breve porción nos enseña cuán maravillosos planes, cuán maravilloso futuro tú tienes pensado para nosotros, tus hijos, Señor. Pero sabemos, Dios, que debemos estar completamente conectados contigo, Señor. Tus bendiciones, Señor, de alguna manera están condicionadas a que nos dejemos moldear por tu Espíritu Santo. Aunque seamos cristianos maduros, que vayamos creciendo día tras día, Señor. Y cuántas veces aún, Señor, siendo pecadores y equivocándonos, Señor, tú aún así nos bendices y nos permites acercarnos a ti, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tu misericordia es grande, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor, porque si de alguna manera hemos crecido, Señor, y tenemos el deseo de seguir creciendo en santidad, en los frutos del Espíritu, es solamente por tu misericordia, es solamente porque tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros, no es un mérito nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor, ayúdanos a tener día tras día, y especialmente el día de hoy, Señor, un corazón adorador que pueda contemplar tu rostro, que pueda contemplar tu palabra, maravillarnos de aquellas promesas que tú nos entregas día tras día y poder exaltarte, poder glorificarte, poder alzar nuestra voz para rendirte gloria y honor, así como tú nos has dicho en espíritu y en verdad, Señor. Te pido que tú tomes el control de nuestras vidas. Te pido por mis hermanos, te pido por mi vida también, Señor, para que tú nos ayudes a adorarte, a glorificarte, no solamente con nuestros labios, Señor, sino que con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, Señor, no solamente los domingos, Señor, sino que día tras día, Señor. Toma el control de esta reunión, de esta transmisión. Oramos también, Señor, por el predicador del día de hoy, para que tú lo bendigas, para que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, de esta manera les invito a que podamos cantar alabanzas a nuestro Señor para dar inicio a esta parte de la reunión. La lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el
pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo.
Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Es un hermoso momento que cada domingo nos reunimos a poder adorar a nuestro Señor, a exaltar su santo nombre. Y lo hacemos de esta manera, cantando, orando, leyendo la Escritura. Es un momento donde nosotros constantemente tenemos de parte del Señor para poder exaltar su nombre y poder rendirle nuestras vidas delante de Él. Le doy la bienvenida entonces a cada uno de ustedes y le invito a que podamos estar cómodos, dedicar este tiempo para escuchar la palabra del Señor, para ser enseñados en su palabra y así también poder crecer para que cada uno de nosotros podamos desarrollar la voluntad del Señor conforme a lo que Él nos ha mandado. Invito a cada uno de ustedes a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar a nuestro Señor en este momento. Padre, te damos muchísimas gracias.
presentamos todo lo que somos delante de ti, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, todo lo que somos, lo rendimos en esta mañana a ti, Señor. Gracias te damos porque en tu inmensa misericordia, en tu inmensa bondad, nos permites exaltar tu nombre en nuestros hogares, a pesar de que no podemos reunirnos como tu palabra nos ordena. Podemos, Señor, tomar este espacio, este tiempo, y poder juntos como familia, en cada lugar donde podamos estar, exaltar tu nombre, bendecirte y también ser edificados en tu palabra. Y te rogamos a esta hora, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tu Espíritu Santo guíe este tiempo, que aplique la palabra en cada corazón que está escuchando, que está viendo esta transmisión, y que podamos, Señor, ser edificados, ser adiestrados, consolados también, motivados por tu palabra para vivir conforme a tu voluntad. Señor, guía mis palabras para que este tiempo sea de edificación y exhortación y consolación a tu iglesia. En tus manos nos encomendamos, Dios Todopoderoso, lo rogamos, amén y amén. El hecho de ser tolerantes en permitir que se engañe a los creyentes para que pequen, recibe la amenaza de que habría juicio por medio de una tribulación y también por muerte. Hoy, mis hermanos, vamos a ver la cuarta carta que envía nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Y la introducción que nosotros vemos es de este mensaje profético que tiene que ver con la iglesia de Tiatira, donde nuestro Señor Jesucristo le envía esta carta. Esta carta que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 18 al verso 29, es una de las más largas de las cartas que el Señor Jesús envía a una de estas 7 iglesias. Quiero que vaya conmigo entonces a Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta entonces de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. El título de este sermón es La iglesia con obras que glorifican a Dios, pero que tolera la falsa enseñanza. La iglesia que glorifica con sus obras a Dios, pero que tolera la falsa enseñanza. Vamos a analizar un poco y ver un poco el contexto en dónde se encuentra esta iglesia en la ciudad de Tiatira. Geográficamente, esta ciudad
menor, era pequeña, que era dedicada también al comercio. Una de las 7 mencionadas aquí en este mensaje que el Señor manda a estas 7 iglesias, era una ciudad más pequeña en la provincia romana de Asia Menor. Las otras, por ejemplo, como hemos visto, las que estaban en el puerto, que tenían un puerto natural, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que era la capital de Asia Menor. Tiatira se ubicaba a aproximadamente unos 70 kilómetros al sureste de Pérgamo, era un poco más hacia la montaña, era como un valle donde se ubicaba esta ciudad. Y nos dicen los historiadores que se ubicaba en este lugar y en medio de 2 ríos, el Hermo y el Caistro de Lidia, cerca de la frontera de Misia. Recuerda usted que el domingo pasado estuvimos compartiendo que el apóstol Pablo pasó por la región de Misia, entonces estaba casi allá al límite de la frontera. La posición geográfica hacía que Tiatira fuera un lugar de importancia. ¿Por qué? Porque estaba en el camino entre Pérgamo, que era la capital, y Sardis. Entonces por ahí se transitaba el correo imperial. Todo lo que debía pasar por ahí se tenía que ingresar a esta ciudad de Tiatira. Además, Tiatira cobraba importancia porque era un lugar estratégico, por cuanto era una guarnición que cerraba el acceso y también además servía de protección a la ciudad de Pérgamo, que en ese entonces, como dije, era la capital de la provincia. Históricamente, Tiatira no era una ciudad ilustre. Se dice que fue fundada por Seleuco Nicátor, allá en el 355, entre el 355 antes de nuestro Señor Jesucristo. Se funda por esta dinastía seleucida, quien se estableció con estos grupos de soldados de Macedonia. En el año 190 a.C., los romanos ya la anexan a su imperio. Entonces quedó rezagada de importancia en comparación a las ciudades que vimos los domingos anteriores, Éfeso, Pérgamo, Esmirna. Y comercialmente, Tiatira se destacó como un centro industrial de lana, lino, ropa y teñidos, artículos de cuero curtido también, y era una excelente ciudad donde se trabajaba mucho también el bronce. Por eso también mucha relación a lo que el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene los pies de bronce bruñido. Los registros refieren a lo notable de esta ciudad como un centro comercial. Y la Biblia nos narra ya en el libro de los Hechos de una mujer que usted se debe recordar, una mujer vendedora de púrpura, era una mujer comercial, una mujer empresaria, que era un trabajo que se hacía también allá en Tiatira, pero ella se trasladó a Filipos, era Lidia la vendedora de púrpura, oriunda de esta ciudad de Tiatira. Y en Hechos capítulo 16 nos narra cómo el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio y había una mujer que estaba en ese lugar justamente y dice que esta mujer adoraba a Dios. Bueno, es muy posible que la influencia, no se nos dice nada que habían judíos, pero es muy posible que la influencia de los judíos en todo ese sector de Asia haya llegado también a ese lugar. Y bueno, Lidia, la vendedora de púrpura, dice que era una mujer que adoraba a Dios, pero no era salva, tenía ese conocimiento religioso del Dios, de los judíos, de los hebreos, pero no era una mujer que había conocido la salvación. Pero en ese momento, cuando Pablo está predicando el evangelio, dice el escritor de los Hechos, Lucas, nos cuenta que el Señor abrió el corazón de Lidia para estar atenta a lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo, estaba predicando. Y en ese momento ella conoció al Señor Jesucristo, fue salva y nos dice la Escritura que en ese momento los invitó a su casa para que estuviesen con ella. En cuanto a lo religioso, tenía varios templos esta ciudad que estaban dedicados a sus deidades locales. Por ejemplo, tenían un templo a Apolos, el dios del sol. Este Apolos era considerado hijo de Zeus. También había para otra diosa considerada para ellos la Artemisa o Diana también.
¿ya? Diana, que era la diosa del amor, y Sibila, Zambate, que era una pitonisa local de ahí de la ciudad de Tiatira. Bueno, en esta ciudad habían sindicatos o los gremios de los trabajadores. Tenía cada uno de estos gremios, cada uno de estos sindicatos tenía su propia patrona y por eso también celebraban sus fiestas, sus festividades patronales que incluían juergas sexuales. Era muy típico para estas organizaciones, estos gremios, celebrar estas fiestas de esta manera. Era muy común hacerlo de esa manera. Hoy día nosotros, al menos en nuestro sector de Latinoamérica, todavía queda, ¿cierto?, algunos gremios que tienen su patrono. En la minería, acá en el norte, ¿cierto?, tienen su patrono los mineros, los pescadores, el patrón es San Pedro, y siempre tienen sus fiestas anuales. Bueno, la ciudad en realidad no era tan importante en cuanto a lo religioso, no había tanta templos pomposos como sí lo había en las otras ciudades, aunque era muy prominente la adoración al dios Apolo y a la diosa Diana, que era la Artemisa, que para los griegos era Artemisa y para los romanos era la diosa Diana. Eso era lo que ellos realizaban con mayor fuerza a estas deidades. El comentarista Simón Kistemaker dice lo siguiente: los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a las festividades en honor a esos dioses, a comer en sus templos y entregarse a la promiscuidad sexual. No cumplir con estas reglas implicaba la expulsión del sindicato, y eso significaba perder el empleo y vivir en la pobreza. Los cristianos que se negaban a honrar a dioses paganos, a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la promiscuidad sexual, ponían en peligro sus necesidades materiales. Se los consideraba como parias de la sociedad. Fin de la cita. Aquí el comentarista Simón Kistemaker entonces nos muestra cómo era la situación en ese lugar y cómo muchos cristianos que tenían que trabajar en alguno de estos oficios se sentían obligados y muy presionados a celebrar estas fiestas y ser partícipes de estas festividades sexuales donde habían adoración a los ídolos, donde había sacrificio a estos ídolos y comer de esta carne sacrificada a los ídolos. Entonces era sumamente difícil, no era una cosa muy fácil. Imagínense nosotros con este contexto que estamos viviendo nosotros, con esta pandemia y las cuarentenas, hay muchas personas que necesitan trabajar. ¿Cuántos de nosotros, como hijos del Señor, necesitamos también trabajar y movilizarnos? Pero este impedimento que tenemos por cuidado, ¿cierto? Y por esta orden sanitaria de cuidarnos y mantener los límites en nuestras salidas y en nuestros movimientos en la ciudad, los trabajadores y muchos hermanos cristianos se ven muy afectados. Imagínense que no hay nada malo detrás de esta situación, en el sentido de que no estamos prohibidos ¿cómo se llama esto? No tenemos prohibición, ¿cierto? En el sentido de que como cristianos, si salimos a trabajar, estamos renegando contra Dios o estamos yendo contra su palabra. No. Sí hay necesidad si no se trabaja, claro que sí. Pero es totalmente diferente a las circunstancias. Los cristianos en ese entonces, ellos tenían que trabajar, pero se encontraban con esta situación. Y si no lo desarrollaban estas prácticas, lamentablemente pasaban muchas necesidades. Y esa era la complicación que había, pero la iglesia de Tiatira mantenía esa fe, esa perseverancia aún en medio de estas circunstancias. Y eso es lo que vamos a ir viendo en estos versículos. No se sabe nada en cuanto al origen de la iglesia en sí en esta ciudad de Tiatira. Solo se puede especular acerca de cómo pudo llegar a establecerse esta iglesia. Muchos comentaristas dicen que pudiese ser que algún discípulo del apóstol Pablo, que estaba allá en la iglesia de Éfeso,
o la misma Lidia también, que era una empresaria, una comerciante, pudo haber enviado a personas a ese lugar. Y algún otro cristiano por ahí fiel al Señor, de quien no se tiene información, fuera el instrumento que el Señor utilizó para fundar la iglesia allá en esa ciudad de Tiatira. Además se dice que era pequeña y que debió dejar de existir muy posiblemente a finales del siglo II. Ya no hay registros de esa iglesia en el siglo ya III. Vamos entonces, teniendo este contexto que hemos revisado, vamos entonces a ir a los versículos que nos competen en esta mañana. El verso 18, el Señor Jesucristo parte diciendo: y escribe al ángel de la iglesia. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que este ángel no se refiere a un ángel protector del ejército celestial de nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien se refiere al anciano o a los ancianos que lideraban y que cuidaban y pastoreaban esta iglesia. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo dice escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, está hablando acerca de este mensajero, de su pastor o de los pastores en esa iglesia. Sigue diciendo: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El título, el Hijo de Dios, la identificación de nuestro Señor Jesucristo que hace aquí, comprende un trío de detalles. El Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Entonces este trío de detalles que la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los ojos de fuego y los pies de bronce bruñido son una repetición de lo que el Señor Jesucristo hace de su misma presentación, valga redundancia, allá en el capítulo 1, en los versos 14 y verso 15. Y este título que recién decíamos, Hijo de Dios, no aparece en ninguna otra parte de Apocalipsis como este título, sino que sale de manera implícita. Vamos a encontrar como mi Padre me dijo, o nosotros somos hijos de nuestro Padre. Implícitamente se puede encontrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero como título, como nombre así, Hijo de Dios, no aparece en ninguna otra parte de Apocalipsis. Y es probable que el nombre Hijo de Dios aquí es declarado porque hace referencia al Salmo 2, lo mismo que en el verso 27 va a hacer nuevamente referencia al Salmo 2. Y este salmo Dios se dirige al Mesías prometido como mi hijo. Si usted puede ir allá al Salmo capítulo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces el Salmo 2 habla acerca del Mesías y lo llama también en el verso 7 como mi hijo. Por lo cual, entonces, Hijo de Dios designa al Mesías y prácticamente es equivalente al título más usado como Hijo de Hombre. Otra idea que se sugiere al respecto con este título es que este nombre único que se emplea aquí pudo haber captado aún mejor la atención de los que estaban siendo tentados por el culto al emperador. Recordemos que era una ciudad del Imperio Romano y donde esta influencia religiosa era demasiado fuerte, ¿ya? Entonces el culto al emperador estaba regado por toda esta región de Asia Menor. Entonces para la sociedad pagana de esa época, tanto César como específicamente Apolos aquí en Tiatira eran considerados como hijos de dioses. Entonces, según un comentarista, dice que este título a Cristo, el Hijo de Dios, al igual que la frase nacimiento virginal, fue usado con parquedad, es decir, con mesura, con moderación, por los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era muy posible este malentendido por parte de estos oyentes paganos, quienes inmediatamente iban a relacionar estos términos con los utilizados en estos panteones, en estos lugares donde estaban las imágenes de sus dioses. Los dioses homéricos, así se le llaman, ¿cierto? Estos dioses homéricos generalmente tenían
actividad sexual con los humanos, de donde surgía una descendencia especial. Entonces, estos eran los hijos de los dioses. A César y a Apolos se les llamaban estos hijos de los dioses. Por lo tanto, esta figura presentada aquí de Cristo como el Hijo de Dios va a resaltar lo sublime de su infalibilidad divina. Él es el Hijo de Dios. Ahora, Él no fue un hijo engendrado en el sentido de que fue creado, no. Él es Dios eterno. Es la misma esencia con el Padre y el Espíritu Santo. Él no comenzó a existir, Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Ahora, ¿se encarnó en un tiempo específico? Claro que sí, como lo dice Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo que el Señor había destinado, nació, se engendró, se encarnó este Hijo de Dios, pero sí Él era existente desde la eternidad. Nunca fue creado. Ahora, esta presentación dice que tiene llamas, dice que tiene ojos como llama de fuego. Y esta indicación de que tiene ojos como llama de fuego indica que Jesús tiene una mirada penetrante que puede ver con claridad la falsedad. Puede ver con mucha claridad la falsedad. El verso 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que escudriña la mente y el corazón en la profundidad del ser humano. Lo que ni ojo humano ni nadie puede ver, observar, Jesús con su mirada penetrante, con esos ojos de llama de fuego que alumbra todo lugar que para nosotros es oscuro. Bueno, Él llega hasta lo más profundo del alma y conoce perfectamente cada pensamiento de nuestros corazones. Jesucristo es capaz de llegar a los secretos de todos los corazones y tiene el poder, además, para castigar. Eso lo dice el verso 23. Entonces, esos ojos flameantes ven a través de toda nuestra falsedad e hipocresía que el ser humano puede tener y tiene, claro que sí. Cuando se presenta con sus pies semejantes al bronce bruñido, está indicando su fuerza, su inmovilidad, cuando Él va a ejercer un juicio sobre algo, sobre alguien o sobre alguna nación específica. Entonces indica su fuerza, indica su poder, que indudablemente tiene significado particular específicamente para estos trabajadores de Tiatira que conocían el bronce. Se trabajaba el bronce, se hacían imágenes con este material. Entonces Él tiene el poder para hacer cumplir su voluntad. Él es firme, Él investiga con sus ojos fuertes, que nada puede ponerse de mantenerse en pie cuando Él observa fijamente a un ser humano. Entonces Cristo sabía lo que ocurría en Éfeso. Verso 2 del capítulo 2, conozco tus obras. Sabía lo que ocurría en Esmirna, capítulo 2, versículo 9. Conozco tu tribulación. Y también sabía lo que había en Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras. Y sus ojos entonces veían también lo que estaba ocurriendo aquí en esta ciudad de Tiatira y específicamente en la iglesia de esta ciudad. Con esto entonces la iglesia en Tiatira iba a tener que atender el mensaje profético, por cuanto su Señor puede entender muy bien la situación de la iglesia y además tiene toda la capacidad para hablar de modo justo, perfecto, del conocimiento que Él tiene a esta congregación. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo tiene un perfecto conocimiento de cada una de las almas de los hombres que habitan en este mundo. Él conoce muy bien cada uno de nosotros, de nuestra intimidad, de nuestros pensamientos. Verso 19. El Señor Jesucristo entonces, con sus ojos penetrantes, que conoce todo, sigue diciendo: yo conozco tus obras. Y dice: y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Este versículo es el reconocimiento que el Señor Jesús hace al servicio de los creyentes que llevan a cabo, que están desarrollando aquí en
en esta iglesia de Tiatira. Entonces se mantenían activos en la obra del reino, se esforzaban incluso por ser aún más activos en medio de esta situación catastrófica y lamentable que estaban viviendo. Aquí encontramos el reconocimiento de parte de aquel que conocía las motivaciones incluso, no tan solo lo que hacían, sino la motivación interna del corazón por las cuales esta iglesia estaba actuando. Yo conozco tus obras. Este conocimiento, mis hermanos, se enfoca específicamente y particularmente en un aspecto que son las obras, las cuales son amor, fe, servicio, paciencia o perseverancia y también una constante mejora de estas obras. Entonces el Señor Jesús estaba enfocado en el amor, la fe, el servicio, la perseverancia y una constante mejora de estas obras. Ahí estaba basado el conocimiento. Yo conozco tus obras. Conozco el amor, la fe, el servicio, la perseverancia. Incluso conozco que quieres mejorar cada día y mejoras esas obras que llevas a cabo. Las obras entonces de amor y fe son fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El amor y la fe son fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y este amor y esta fe se va a expresar de manera externa, porque el amor, convengamos que no lo podemos ver ni palpar, palpar, perdón. Y la fe tampoco, no la podemos ver ni palpar, pero sí la podemos mirar y podemos ver su evidencia de que hay amor y de que hay fe cuando se manifiesta externamente. ¿Y de qué manera se manifiesta el amor y de qué manera se manifiesta la fe en un creyente? Bueno, se manifiesta, como dice aquí, en el servicio se manifiesta el amor y en la perseverancia se manifiesta la fe. Nuestro Señor Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos. ¿Se recuerda usted? Toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Y segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Allí está resumida toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo hace de este segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hace una norma primordial dentro de la vida cristiana. Mire lo que dice allá la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8, la segunda parte del versículo 8, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Verso 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hace de este segundo mandamiento esta norma primordial. Y Santiago también llama la ley real a este segundo mandamiento, la ley real. Santiago capítulo, si puede ir conmigo también para los que están anotando, Santiago capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Entonces, mis hermanos, los cristianos en Tiatira demostraron en forma visible amor en el servicio a su prójimo y fe en la confianza en Dios, perseverando. El servicio que ellos tenían a los demás y su perseverancia son ejemplos entonces para nosotros frente a las dificultades y a la oposición que podemos estar viviendo. ¿Qué ejemplo, mis hermanos, de esta hermosa iglesia de Tiatira? ¿Qué ejemplo? Ahora, nosotros debemos recordar, claro que sí, que no existen las iglesias perfectas.
¿No es así? Aunque dentro de estas 7 iglesias hay 2 iglesias a las cuales Dios no tiene ninguna reprimenda, que es la iglesia de Esmirna, la cual vimos hace 2 domingos atrás, y la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3, versículo 7. Son las 2 iglesias que el Señor no le hace ninguna reproche, ninguna reprimenda, pero no hay iglesia perfecta, y esta tampoco es perfecta, Tiatira. Pero sí, el Señor, aunque era una iglesia pequeña, el Señor hace evidente este tridente de virtud, como el apóstol Pablo lo puede llamar allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, que dice el apóstol Pablo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Esta es la primera virtud que Jesucristo saca a luz de la iglesia. Dice que Él conoce sus obras y amor. Entonces, Él manifiesta, Jesucristo saca la evidencia de que una virtud primaria que tiene aquí esta iglesia es el amor, la fe y la perseverancia, es decir, la esperanza que habla el apóstol Pablo. Se evidencia que en esta iglesia se manifiesta este amor. Entonces, Jesucristo mismo incluso termina diciendo este versículo 19: tus obras postreras son más que las primeras. Esto quiere decir que sus obras de amor, de fe, de servicio, de perseverancia estaban creciendo constantemente. No es que se quedaron en el pasado, sino que constantemente ellos evidenciaban mucho más el amor, evidenciaban mucho más la fe en la perseverancia y en el servicio a sus hermanos. Qué impresionante iglesia, qué hermosa iglesia, mis hermanos. En medio de que ellos tenían que trabajar, en medio de que estaban obligados en situaciones a servir, a sacrificar, a participar, de estas fiestas paganas, en el sacrificio de animales para estos dioses, entre comillas, incluso ver estas situaciones de orgía, de promiscuidad sexual que se evidenciaban en esa ciudad, ellos tenían que pasar muchas veces situaciones incómodas y tenían que muchas veces decir: no, yo prefiero ser fiel al Señor y morir en la pobreza que tener en abundancia y participar de estos sacrificios, de estas situaciones que el Señor nos ha prohibido como sus hijos. Ellos evidenciaban este amor en el cuidado a su prójimo. Me imagino Lidia, el Señor en su soberanía la sacó de esta ciudad, la llevó a Filipo, donde ella podía estar ya sirviendo al Señor libremente quizás. Una empresaria que tenía, porque para comprar púrpura y vestirse de púrpura, que era lo que Lidia hacía, no era que cualquier persona podía ir a alguna tienda y comprar púrpura, no. Quien se vestía de púrpura eran los reyes y las personas que tenían muchísimo dinero. Por lo tanto, comprar púrpura era muy caro. Sería como tener una marca muy conocida hoy en día. Usted puede ver Louis Vuitton, no sé si estará bien pronunciado, Armani o Dior o muchas otras marcas que tienen un renombre. No cualquier persona podía tener acceso a una de estas vestimentas de púrpura. Usted recordará el relato que hace el Señor Jesucristo de este hombre que era rico y se vestía de púrpura, dice la Escritura, y que hacía fiesta constantemente, y afuera de su palacio estaba Lázaro, un hombre que estaba en la calle con heridas que hasta los perros lamían sus heridas. Entonces, eso, mis hermanos, evidencia que los reyes y los ricos se vestían de púrpura. Y Dios permitió quizás que una mujer empresaria conociera el Evangelio y fuera salva. Y es muy posible que ella también ayudara a la iglesia en Tiatira. Entonces se evidenciaba este amor, este servicio, hermanos. El amor es imposible que no se evidencie en el servicio a mi prójimo. Es imposible que uno diga: tengo amor, amo a Dios, pero no ama a su hermano, dice Juan. Por lo tanto, la evidencia que el Señor saca a luz de esta iglesia es hermoso, el amor.
entre los cristianos. Era la única arma de ataque que ellos tenían, el amor, la persecución sobre los cristianos, pero ellos se defendían amando. Era impresionante, son impresionantes los relatos de las personas no cristianas que llevaban un registro de cómo era el comportamiento de los cristianos. Jesucristo les había dicho, cuando se amen unos a otros, dirán que son mis discípulos. Es un llamado a nosotros también de atención, como una iglesia en medio de una persecución donde si no participaban de estos sindicatos, se quedaban en la pobreza, no tenían qué comer. Nosotros sufrimos, como recién decía, porque no podemos salir en cuarentena a trabajar. Necesitamos trabajar, necesitamos abrir nuestros negocios, aunque no tengan productos de primera necesidad. Pero ese que no vende productos de primera necesidad necesita vender para poder comprar productos de primera necesidad. Entonces hay una crisis, claro que sí. Pero en esta iglesia, en esta ciudad habían personas cristianas que necesitaban trabajar y no tenían qué comer. Y Dios manifestaba entre la iglesia ese aún de lo poco quizás que tenían, ese servicio al prójimo, ese amor manifestado al prójimo, aún de lo poco que quizás algunos cristianos tenían, se evidenciaba el servicio al prójimo en el amor que ellos se demostraban de esa manera, en la fe. Y seguía creciendo. No era algo que pasó en un principio, se manifestaba, las postreras obras eran mayor que las primeras. Con respecto al amor, Jesús reconoció a la iglesia de Tiatira, al contrario que la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerda usted? Jesús reprocha a Éfeso por su falta de amor. Ellos estaban doctrinalmente fuertes, era todo lo contrario a esta iglesia. En la iglesia de Éfeso, ellos doctrinalmente fuertes, expulsaban a los que se hacían llamar profetas y eran falsos. Ellos estaban allí doctrinalmente parados, ¿cierto?, en la verdad, pero en el amor lo habían dejado. Y Tiatira se manifestaba el amor, la bondad, el servicio, el cuidado, pero en la doctrina estaban permitiendo que una falsa profetisa, esa mujer llamada Jezabel, dañara a la iglesia. Si Jesucristo mirara a nuestra congregación, mis hermanos, si Jesucristo nos mandara una carta hoy día y mañana lunes la recibiéramos a primera hora y yo la tengo que leer, si Jesucristo mirara a nuestra congregación y nos dijera, con respecto al amor específicamente, con respecto al amor, si nos dijera que conoce nuestras obras, ¿en cuál de estas dos iglesias estaríamos ubicados? Usted personalmente, ¿cuál de estas dos iglesias estaría? ¿En Éfeso o en Tiatira? Ahora no digamos que Jesucristo nos observa, aunque ciertísimamente eso sí ocurre. Él nos observa, Él nos está mirando, conoce todas nuestras obras. Pero digamos que mis hermanos de la congregación me observan. Podrían ver el amor y la fe en mí manifestadas por mi servicio en la iglesia y mi perseverancia en medio de la crisis que puede estar viviendo. ¿Pueden evidenciar, mis hermanos, al mirarme, mi amor hacia la iglesia en el servicio que estoy entregando? ¿O pueden ver en mí la fe, en la perseverancia que tengo en medio de la crisis? Que Dios nos concede este hermoso privilegio, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a que el amor en el servicio a la iglesia y la fe perseverante en medio de la crisis pueda seguir creciendo cada vez más. A pesar de todo lo que podamos vivir, de cualquier circunstancia, podamos seguir creciendo en amor y en fe, manifestados en el servicio y la perseverancia. Verso 20 al 23. Una iglesia que no era perfecta, pero sí que evidenciaba el amor y el servicio. Pero el Señor tiene un reproche. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza.
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Con ese mismo amor, con un espíritu de advertencia ahora, nuestro Señor Jesucristo señala las cosas negativas que ve en Tiatira. Estos buenos miembros, amorosos miembros, fieles miembros, Jesucristo sabía lo que estaba aconteciendo en medio de ellos. Y el Señor repudia estas falsas enseñanzas y horribles prácticas de inmoralidad sexual en la que estaban involucrados algunos de sus miembros. Lamentablemente, eso estaba ocurriendo. Por eso Jesús comienza su carta sin reprender la herejía y la inmoralidad, pero amonestando a los buenos miembros por permitir que eso se lleve a cabo en esa iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. La toleras. Con palabras directas que las dirigió a la congregación de Pérgamo, igual allá en el verso 16. Jesús aclara entonces esta tolerancia al pecado que estaban teniendo los hermanos en esa iglesia. Algunos dicen que es un símil, que era un grupo de hombres, pero yo prefiero saber que era una mujer que estaba en esa iglesia. Ahora, no se llamaba Jezabel. En eso sí hay un simbolismo, pero todos conocían, al parecer, el Antiguo Testamento en este sentido, porque al tiro se reflejaba lo que Jesucristo quería decirles. Santiago escribe acerca del deber que uno por amor tiene como cristiano para mi hermano en la fe. Entonces Santiago, el capítulo 5, verso 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces es un deber, es una responsabilidad de nosotros como miembros de la congregación advertir a la persona que está en pecado de su continuidad en esa práctica. Entonces, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, aquí no está hablando específicamente de los ancianos, como si después Santiago habla de que si están enfermos llamen a los ancianos. Aquí dice si alguno hace volver. Es decir, todos en la iglesia debemos estar involucrados en el crecimiento, en mantener la doctrina sana para vivir sanamente. Entonces lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, y aquí está lo peligroso, lo salvará de muerte de un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso el proceso de la disciplina, el cuidado, el advertir, hermano, vuélvete a Dios, arrepiéntete, hermano. Al igual que el Señor Jesucristo dice que le dio tiempo de arrepentirse a esta mujer, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Le dio tiempo, no sabemos cuánto, pero Dios no actúa de un momento a otro así, sino que siempre, como el pueblo de Israel, el Señor le mandaba profeta y profeta y profeta y no se arrepentían, hasta que Dios ya ejercía juicio. Pero no era de un momento inmediato. Para demostrar la seriedad de la falta de acción de la congregación, entonces, nuestro Señor Jesús describe los detalles de estos pecados que Tiatira estaba practicando. Algunos de la iglesia, en Tiatira estaban practicando. Pérgamo estaba a unos kilómetros de distancia, 70 kilómetros de recién dijimos, y las falsas doctrinas y esta perversión sexual de Tiatira
se parecen a los pecados que vimos el domingo pasado, a los de Balaam, ¿se recuerda usted? Sin embargo, en Tiatira había una persona en especial dentro de la congregación que estaba apartando a la gente de la sana doctrina, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, que el Señor la identifica como Jezabel, era una referencia entonces para lo que se vivió allá en el Antiguo Testamento de este rey llamado Acab, uno de los peores reyes del reino del norte, que se casó con Jezabel, una mujer que influenciaba en Acab, que tenía sus propios profetas. Entonces Acab, este rey, que era un rey de Israel, debía mantener el cuidado y la adoración a solamente al único Dios verdadero. Pero ella, como era extranjera y tenía sus dioses, Acab le construyó este templo y estas imágenes de Artemisa también para ella. Entonces pervirtió a la nación completa. Era la que quería matar a Elías. Entonces vemos cómo esta influencia, de la misma manera que en ese entonces apoyó a Israel, estaba aquí en la iglesia. Cuando este rey entonces se casa con Jezabel, llevó este culto pagano de su esposa al reino del norte y le permitió a su nueva reina entonces que estableciera estos centros de adoración dedicados a sus falsos dioses. Lo puede leer allí en el primer libro de Reyes, capítulo 16. De la misma forma entonces esta mujer Jezabel de Tiatira, en este caso, que se dice profeta, aunque no lo era, pero ella, me imagino, ¿cierto?, en medio del culto a los hermanos, el Señor me dijo, cuando el Señor no había dicho nada. Entonces, pero no procede del pueblo de Dios, es una falsa profeta. Ella desvía a los miembros de la adoración del verdadero Dios. Permite que ella enseñe, dice la iglesia, está permitiendo que esa mujer ejerza enseñanza, autoridad. Está seduciendo a mis siervos, a todos los de la iglesia. Está seduciendo a estos hombres y lo está llevando a que ellos forniquen también. Esta misma enseñanza, muy posible de los nicolaitas, o de esta idea gnóstica, ¿cierto?, que ellos decían que el espíritu es bueno, pero que el cuerpo es malo, por lo tanto no tienen conexión. Así que tú puedes seguir en tu fe, en Jesús, pero tú puedes hacer con tu cuerpo lo que se te dé la regalada gana, porque no importa lo material, el cuerpo físico. Así que estas ideas falsas que estaban destruyendo a la iglesia, estaba también aquí en Tiatira, y esta mujer estaba compartiendo estas falsas enseñanzas y estaba seduciendo a estos hombres para que fueran y practicaran todo lo que quisieran. Jezabel es un ejemplo de estos miembros entonces que buscan las bendiciones de la iglesia, pero sin querer y sin renunciar a los pecados que le gusta cometer fuera de ella. Quieren tener toda la bendición de Dios, participar en una iglesia, pero no se desligan de su vida pecaminosa. Quieren seguir cometiendo pecados fuera de la iglesia. Pero no nos olvidemos que los ojos de Dios llegan y conocen lo más íntimo de nuestro ser. Esta mujer era una miembro muy influyente en la congregación que asumió por cuenta propia este oficio de enseñar como profeta. Con su doctrina, entonces, estaba tratando de convencer a la congregación de esas falsas ideas, esas costumbres paganas que no concordaban en nada con la fe cristiana. Entonces trataba de justificar sus actos inmorales involucrando a otros miembros en estos sacrificios a dioses paganos, en los rituales de fertilidad. ¿Y cuánta cosa? El Antiguo Testamento nos habla de que fue en el Monte Carmelo que Elías exhortó a los israelitas para que se apartaran de la primera Jezabel, la que estaba ahí enfrentando la verdadera Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces Elías, y en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vacilan entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a decir, no, Jehová es Dios, pero también Baal?
No, decídanse, dice Elías. Si Jehová es Dios, seguidle a él. Pero si Baal es el Señor, sigan a Baal. Pero no pueden estar sirviendo a dos señores. El Señor Jesucristo lo dijo así, allá en Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. O servís a Dios o sirven a las riquezas. Pero los dos no se puede. Es uno a otro. Entonces aquí el Señor Jesucristo hace el mismo llamado a la Jezabel de Tiatira. Yo le he dado tiempo, verso 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le ha dado tiempo incluso a esta mujer que estaba llevando al pecado a muchos miembros de la iglesia. Y Dios le había dado tiempo para que se arrepiente, pero ella no se quiere arrepentir. Está dura, está en su postura, no quiere arrepentirse. Y el Señor le dio tiempo, no sabemos de qué forma le habrá advertido, quizás por el testimonio de los hermanos, del amor, de la fe, de la perseverancia. Quizás ella veía eso y como que no, y rezongaba y no sé qué habrá pasado en su corazón, en su mente. Quizás envió a uno de estos hermanos a decirle, a advertirle. No lo sabemos, pero Dios sí le dio tiempo para que se arrepintiera y no quiere arrepentirse. El Señor lidiará entonces con esta idolatría, con el adulterio de la iglesia aquí en Tiatira, en forma diferente como lo hizo en Pérgamo. Allí combatió la falsa doctrina y las prácticas impías, dice, con la espada de su palabra, el verso 16. Pero aquí Jesús predice el castigo de Jezabel en el verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Entonces, el Señor ya había actuado. ¿Por qué? Porque ella rechazó la corrección de la palabra. Si tomamos el nombre de Jezabel en forma figurada, entonces sus hijos, también en forma figurada, quiere decir no hijos biológicos, sino que está hablando de sus seguidores en la congregación, el castigo debe estar de acuerdo con el delito. Por lo tanto, Jesús le retribuirá según sus obras a cada uno. Verso 23. Todos estos seguidores de Jezabel, de esta mujer, los que estaban allí, ¿cierto?, siguiendo sus ideas, sus doctrinas, el Señor le iba a dar retribución con respecto a sus obras. Aún así, mis hermanos, aún así, a pesar de todo esto, Jesucristo, de lo malo en esta sección de severas advertencias, también vemos al Señor señales de gracia a estas personas. En el 21, entonces, el Señor le había dado buen tiempo para que Jezabel se arrepintiera, pero Jezabel no quiso arrepentirse. Seguía en su idea, seguía en su práctica y seguía enseñando falsa enseñanza. El Señor le dice, arrepiéntete, y no se va a arrepentir. No quiso. Vemos manifestaciones de esta gracia del Señor en conceder que se arrepienta, pero esta mujer no quiso arrepentirse. El verso 22, el Señor advierte a los que estaban siguiendo esta doctrina y estaban cometiendo adulterio para que se arrepintieran de sus obras, pero tampoco. Entonces Jesucristo, ¿qué va a hacer? A cada uno le va a dar conforme a sus obras. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, no os dejéis engañar. Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mis hermanos, es imposible burlarse de Dios. Es imposible pensar que Dios no observará nuestro pecado. David, cuando cometió el pecado de adulterio y asesinato, él pensaba que todo había pasado. Dice, según algunos comentaristas, que es posible que hayan pasado 9 meses hasta que Natán llegara a confrontar a David con el pecado. Él pensaba que ya había todo pasado. No, Dios en el momento específico iba a traer esa disciplina sobre David. Mis hermanos, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, estaba ocurriendo un acto de inmoralidad que ni siquiera, dice Pablo, ni siquiera entre los impíos, los paganos, es un tema. Ni es aceptable entre ellos si ustedes lo están aceptando. ¿Cuál era ese problema? Bueno, es que había un hombre que se había acostado con su madrastra. Y la iglesia no había reprochado ese pecado, no había traído a disciplina ese pecado. Y el apóstol Pablo, cuando sabe esto, dice, pero ¿cómo ustedes no han hecho nada?
Ni siquiera entre los paganos se utiliza aquello y ustedes no han actuado en estorbar este pecado a este hombre. Bueno, no les voy a decir nada más. Yo ya he actuado, dice Pablo, y lo he entregado a las manos de Satanás. Se excomulgó a esta persona. Se sacó de la congregación. Oh, mis hermanos, qué complicado no es hacer nada cuando Dios en su palabra ordena cómo debe ser la santidad de su iglesia, no de nuestra iglesia, no de nuestro grupo de personas. Es la iglesia del Señor. Él es el pastor, Él es el dueño, es el amo, y Él ordena cómo debe estar su iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Ahora el Señor pasa a hablar a otra parte de los que forman parte de la iglesia en Tiatira. Le habló a esta líder mujer que estaba llevando a pecar a sus siervos. Le habló a los seguidores de ella. Y ahora pasa a hablar a la iglesia, a los fieles que estaban allí, pero lamentablemente no estaban actuando. Y el Señor los reprende. Verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, pero a vosotros, no a los de recién, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, así lo llamaban estos seguidores de Jezabel, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No les voy a imponer ninguna otra carga más. Yo voy a actuar. El Señor actuó. Ustedes no actuaron, no se preocupen. Yo no les voy a poner otra carga. Ustedes lo que tienen ahora, el amor, la fe, evidenciadas en el servicio, en la perseverancia, y que está creciendo cada día, eso que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Reténganlo hasta que yo venga. Lo de la otra situación, yo me voy a encargar. Entonces, cuando los líderes, cuando la iglesia no actúa, hermanos, Jesús va a actuar en su iglesia. Pero no es un llamado a que nosotros hagamos vista gorda con el pecado y nos mantengamos santos nosotros y orando nosotros, mientras que sabemos la situación que está ocurriendo con alguien. Mis hermanos, el Señor va a actuar en su iglesia. Lo queramos o no, a lo mismo que pasó en Pérgamo. Pero a vosotros, los que no siguen esa doctrina, hay una palabra de consuelo aquí entonces para los demás que están en Tiatira, y es muy posible que sea la mayoría de los miembros de la iglesia que no habían aceptado esta falsa enseñanza, esta doctrina de Jezabel, y que no habían conocido estas profundidades de Satanás. Esas cosas profundas era la frase favorita de los gnósticos del siglo II, porque ellos pretendían tener conocimiento esotérico que era demasiado desconocido para los no iniciados. Es decir, tú necesitas tener un conocimiento mayor, una luminosidad intelectual para conocer la verdad de Dios. Falso, falso. Entonces, estas profundidades de Satanás, los seguidores de Jezabel realmente se gloriaban en conocer las profundidades de Satanás. Hermanos, Dios no es un Dios de oscuridad, es muy clara su palabra. Por lo tanto, si alguien viene y dice, es que para ti no te es revelado, el Espíritu no te ha revelado esta situación. No. Hermanos, ya todo está revelado en la Escritura. Lea la Escritura, observe la Escritura, medite la Escritura. No hay nada nuevo, oscuro, en la profundidad. No, mis hermanos, eso no es así. Dios es luz, la palabra de Dios es clara. Eso dice el Salmo 19. Mis hermanos, somos llamados a conocer la verdad de Dios. Y si no hay algo que es fácil de entender, el Señor ha dado a hombres que expliquen, pero expliquen la Escritura con versículos y versículos, no con cosas oscuras. El Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor me mostró. No, aquí está la Escritura. Si hay algo que no entendemos, hay otros versículos que van a dar luz a ese versículo que es un poco gris o oscuro. Para nuestro entender, porque para Dios es totalmente claro. Y no entendemos por nuestra incapacidad del pecado que está en nuestras vidas. O por nuestro orgullo tal vez.
que no queremos aceptar la verdad de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces estos falsos apóstoles, hay una mujer que usted conoce muy bien llamada Ana Méndez, si no me equivoco. Ella hablaba de estas regiones de oscuridad, la cual Dios a ella le había llevado a la isla de Patmos, y en la isla de Patmos Dios la ungió como la generala del ejército de él. Esas son sus palabras. Y ella dice que el Señor la ungió a ella como la generala para sumergirse en las profundidades del alma del ser humano y sacarlo de la esclavitud de la cárcel. Por eso hay muchos cristianos, dice ella, que son cristianos, que tienen fe, que creen en Dios, pero aún tienen hábitos pecaminosos. Es porque no han sido sueltos de su fragmentación de su alma. Imagínense toda esta verborrea, estas palabras que utiliza. Su fragmentación del alma todavía está en regiones de cautividad. ¿Y cómo ser libre de eso? Bueno, yo, dice ella, tengo la capacidad y la autoridad de Jesús para ir a las profundidades y sacar esas cadenas para que esa fragmentación de tu alma ahora sea libre y puedas vivir en total santidad. Falso, mentira, mentiras, mis hermanos, mentiras, mentiras. Nosotros conocemos a Cristo y eso se le llama la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero eso no quiere decir que usted ya es un hombre maduro, una mujer madura, que soporta. ¿Hay mucha inmadurez en el cristianismo? Claro que sí, cuando no hay un crecimiento en la vida de santidad. Y eso es tan claro en la Escritura, que para crecer en santidad debemos exponerlos a la palabra de Dios, debemos orar delante del Señor y rogarle que cambie nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, conforme a la palabra. No es que una parte de nuestra alma se quedó fragmentada en las regiones de oscuridad del infierno y necesitamos de una profetisa o de alguien para que nos venga a sacar de allí, que nos ponga la mano encima y ahora somos hoy totalmente maduros. No, mis hermanos, eso es mentira, eso es falso. Eso es falso. Entonces estos falsos maestros enseñaban que el hombre espiritual debiera conocer estas cosas profundas de Satanás, que debieran tomar parte en la vida pagana de la comunidad, de las fiestas de sacrificio y las prácticas inmorales, para que conozcan. Total, la carne es pecaminosa y no tiene contacto con el espíritu que está en contacto con Dios. Muchos gnósticos de épocas posteriores afirmaban que toda la materia es mala y solo el espíritu es bueno. Por lo tanto, no importa lo que uno haga con su cuerpo, su alma sigue siendo pura, decían ellos. Jesucristo dice, no impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Esta es una afirmación para los verdaderos creyentes de la ciudad de Tiatira, quienes tenían una fe activa, una fe dinámica, una fe viva, evidenciada. Estos seguidores de Cristo entonces deben permanecer, preservar en medio de la persecución, en medio de la herejía y la apatía que puede existir en estas falsas enseñanzas. Jesús viene en camino, Jesús pronto va a llegar. Y esta es la esperanza, la motivación de cada generación de cristianos. Yo sirvo al Señor porque quiero trabajar, porque Él viene pronto. Entonces retenerlo hasta que yo venga. Terminamos con estos últimos versículos y les pido ya lo último de paciencia, por favor. Verso 26 al 29. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es interesante que el Señor alaba a la iglesia de Tiatira por las obras de amor, de fe, de servicio, de perseverancia e incluso que van creciendo cada día más. Y uno puede decir, oye, esas son nuestras obras, ¿no? Somos los mejores, somos los que amamos más, somos los que evidenciamos el servicio, la fe, la perseverancia. Es más, no nos quedamos ahí, sino que avanzamos y avanzamos. Y el Señor le dice, porque les dijo, yo conozco tus obras, pero el que venciere y guardare, ¿qué? Dice el Señor Jesús, mis
obras. Por lo tanto, lo que los fieles, los hombres y mujeres amorosos de la iglesia evidencian en servicio y en perseverancia, es porque son hombres que son de Dios y porque están caminando sobre buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. No es que nosotros vamos haciendo camino, no, vamos siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo, vamos haciendo sus obras, vamos siguiendo sus pasos. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. La promesa final está precedida por dos condiciones. La primera condición, al que venciere. La segunda condición, si guardare mis obras hasta el fin. Jesucristo dijo, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es una condicionante de que yo, porque voy a perseverar, puedo ser salvo. No, es una evidencia. Soy salvo, por lo tanto estoy perseverando. Y estoy perseverando porque soy salvo. Por lo tanto, también se puede tomar en cuenta las palabras del apóstol cuando dijo, por cuanto permanecéis fundados firmes en la fe. Ahí estamos, fundados firmes en la fe. Entonces estas dos condiciones van a resaltar el hecho de que la prueba de la fe genuina en Jesucristo es la fidelidad a Él y la perseverancia a su voluntad hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Dice que le va a dar autoridad sobre las naciones. Cristo glorificado va a compartir su autoridad sobre sus seguidores fieles. Esto no lo dice un comentarista, esto no lo dice un pastor, no lo dice un confesarista, un hombre de conferencias. No, lo dice Jesús mismo. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Va a regir, verso 27. Es decir, va a pastorear. De aquí que se piensa que la vara de hierro, como el cayado del pastor, con una punta de hierro para que hacer de él un arma adecuada contra los enemigos y los animales salvajes. Entonces los impíos son comparados de ese barro al alfarero que será despedazado con esta vara de hierro que el Señor dará. Como yo también, dice Jesús, he recibido de mi Padre. Y esto es un eco a lo del Salmo, nuevamente recién lo dije al principio, a lo del Salmo 2. Le daré la estrella de la mañana, verso 28. Le daré la estrella de la mañana. Hay una anticipación de lo que va a ocurrir. Eso nos dice allá Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, Él viene a buscarnos. Él está a puertas para venir a buscarnos a nosotros. Y lo esperamos. Como dice Apocalipsis al final, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Esa es la mayor recompensa que cualquier cristiano victorioso puede recibir de Cristo. La estrella de la mañana, Cristo mismo. Oh, qué recompensa más esperada y anhelada por el mundo cristiano, por nosotros los hijos de Dios. Termina el verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ponga atención. Ponga atención a lo que el Señor ha dicho. El Señor no juega, mis hermanos. Conclusión. La pregunta entonces es, ¿qué ve Jesús cuando nos observa a nosotros? Personalmente, ¿qué ve Jesús cuando mira tu corazón? ¿Qué puede observar Cristo cuando está mirando tu corazón? Este mensaje nos lleva a que veamos a Cristo, el juez del mundo. Solo Él puede observar cada alma humana, cada secreto de cada una de ellas. Si jugamos y descuidamos nuestro corazón llenándolo de ídolos de este mundo, Jesucristo nos va a disciplinar duramente. Cuidémonos. Fue Juan Calvino el que dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuidemos de lo que está en nuestro corazón. Pero si obedecemos a Dios, por su gracia en nosotros, Él nos promete que reinaremos con Él. Amén y amén. Le invito a cerrar sus ojos y a orar. Dios eterno, gracias por tu santa y bendita palabra. Oh Señor, gracias. Sabemos que tus poderosos ojos son los que están observando cada área de nuestra vida.
y tú estás firme con tus pies posicionado para ejercer el juicio a las naciones. Pero también estás observando tu iglesia y estás firme en tu verdad y nada te puede mover de tu verdad, oh Dios. Tú la vas a ejercer sobre toda tu iglesia. Señor, gracias porque tú estás presente como el Mesías prometido. A ti te esperamos, oh Señor. La estrella de la mañana la anhelamos, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias. Te pedimos que tú nos ayudes a que estas virtudes hermosas como el amor y la fe manifestadas en el servicio y en la perseverancia puedan seguir creciendo en nosotros. La hemos visto en esta hermosa congregación de la Iglesia de la Gracia, pero aún, Señor, ayúdanos a retenerla hasta cuando tú vengas por nosotros, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de los líderes de nuestra congregación, de mi vida como pastor, que me ayudes y que ayudes a todos los hermanos a velar por el bien cuidado de la iglesia, no tan solo expresar amor y mantener nuestra perseverancia en el área personal o secular, sino también cuidar, velar por el cuidado de tu iglesia internamente. Ayúdanos, Señor, a que siempre tu palabra, la verdad, sea la que nos guíe siempre y no imaginaciones o sueños personales. Señor, ten misericordia de nuestra congregación y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles hasta cuando tú vengas, Señor. Te agradecemos por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados y mis amadas hermanas. Feliz día del Señor.